para su funcionamiento un compañero. Ah, okay. Necesita es que me cuesta luego como diferenciarlos, cuál es cuál. Ajá. Por eso es como que quería preguntarle. Ah, ok. Sí, ahorita lo checamos. Nomás déjenme. ¿Qué es la otra diapositiva, doctora? Algo de mutaciones en SOX. Ah, ok. La de las mutaciones que se ocasionan, las enfermedades que se ocasionan por estos genes. Listo. Vamos a comenzar. Entonces nos habíamos quedado en esta. Listo, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en esta parte. Estos son los efectos que tienen las mutaciones en los genes SOX. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Ahí está. Listo. Entonces, habíamos visto los genes, bueno, son los genes que van a codificar para factores de transcripción, que son los HOX, los PAX y los SOX. Entonces, en el caso de estos últimos que vimos, necesitan un compañero, ahora sí que una proteína adicional, para que la proteína que es codificada por los genes SOX funcionen de manera adecuada y puedan ahora sí que unirse a la secuencia de ADN que van a regular. Precisamente eso es ahora sí que lo que necesitan estos genes. Igual codifican para factores de transcripción y a su cargo van a tener el control de la expresión de otros genes. Entonces, estas son algunas enfermedades que se tienen relacionadas con mutaciones en estos genes, en los genes SOX. Y les había mostrado la página del OMIN, en donde ustedes pueden poner la enfermedad y les salen las características genéticas y citogenéticas, incluso los genes que las ocasionan y la posición de esos genes en los cromosomas. Entonces, estos tres, lo que es los genes HOX, los PAX y los SOX, son genes que codifican para factores de transcripción. Entonces, a su cargo van a tener el control o la regulación de otros genes. Y más que nada, ahora sí que las diferencias que existen entre ellos, pues es su estructura, sobre todo la estructura del producto que generan a nivel ya de la proteína. Y también ahora sí que el momento en el cual se expresan durante el desarrollo y lo que controlan.
ahora sí en donde están implicados principalmente. Los siguientes tipos de genes son los que van a codificar para moléculas de señalización. El producto ahora de estos genes van a ser moléculas que van a estar participando en rutas de señalización, van a mandar mensajes. Van a estar participando sobre todo en la comunicación célula a célula. Y ahora sí que van a transmitir el mensaje a la célula para que ésta ya sea que entre al ciclo celular, ahora sí que estimulen proliferación o estimulen muerte celular, por ejemplo, adhesión, migración o incluso diferenciación. Entonces, estos genes, la característica es que codifican para moléculas de señalización. El producto de estos genes van a generar esas moléculas, a comparación de los otros que vimos que generan, son factores de transcripción, actúan como factores de transcripción. Estos van a ser moléculas de señalización, van a generar moléculas de señalización. Entonces, de estos tenemos los genes erizo, los genes Wingles o WNT, y la familia del factor de crecimiento transformante beta, que esto da ahora sí que una familia de moléculas de señalización. Entonces, los primeros son los genes erizo. Se les denomina genes erizo porque se descubrieron ahora sí que se encontraron en la mosca de la fruta, en Drosophila melanogaster, y vieron que al momento de que estos genes se mutaban, la larva de la mosca presentaba como bandas que se asemejaban a las espinas de un erizo. Entonces, de ahí su nombre. Estos genes son de las moléculas de señalización más importantes. Participan en el proceso de organogénesis, es decir, el desarrollo de la generación de los órganos. Y en mamíferos se denominan sonic o erizosonic, SHH. Se les denominan sonic a estos genes. Ahora sí que sonic, el erizo, es el nombre que reciben. Y estos genes, ahora sí que el producto de estos genes es una proteína que tiene el extremo amino terminal, lo tiene conservado. Déjenme. Ahí está. Tiene el amino terminal conservado. Quiere decir que esta secuencia a lo que es orientada a lo que es el amino terminal de la proteína se encuentra conservado en todos estos genes, en los genes erizo. Entonces, en mamíferos se denominan sonic, estos genes sonic, el erizo. Y es una de las rutas más estudiadas. Es una ruta de las rutas de señalización más estudiadas, por lo mismo que están implicados en la organogénesis. Esta señal, ahora sí que la señal que mandan, es la de inducir la proliferación celular. Inducen a la célula a dividirse y lo hacen en una distribución tejido específico. Quiere decir que va a depender del tipo de tejido la señal que se va a recibir. Entonces, ahora sí que la característica del producto de estos genes, que es esta proteína, tiene un amino terminal conservado y toda la actividad de la proteína reside en esta región, en lo que viene siendo la región amino terminal. Esta de acá es el dominio catalítico, que está más orientado hacia lo que es el extremo carboxilo terminal. Este de aquí es precisamente el dominio que participa en la señalización, ahora sí que el que va a realizar la actividad. Este de acá es un dominio catalítico. ¿Qué es lo que hace este dominio? Corta a la proteína. Ahora sí que la proteína se puede decir como se autocorta, pero lleva a cabo una autoproteólisis. Autoproteólisis es la palabra correcta. Se corta la proteína y deja libre lo que es el dominio amino terminal, este de aquí. Este dominio
sufre una serie de modificaciones para poder activarse en este caso. Y algunas de ellas es la glicosilación, que se le adicionan carbohidratos, glicósidos, en este caso monosacáridos, y o colesterol. Es la otra modificación que sufre. Entonces, para que sea activa, necesita precisamente la unión del colesterol. Entonces, necesita unirse con el colesterol porque esta unión ocasiona que este dominio adquiera la conformación adecuada para poder interactuar con el receptor, al cual va ahora sí que a llegar. Entonces, lo que sucede es, bueno, estos genes en sí lo que codifican es, el producto de estos genes es esta proteína que va a generar este dominio amino terminal, que está más hacia lo que es el extremo carboxilo terminal, que es el que va a llevar a cabo la actividad de señalización. Es precisamente esa porción de la proteína la que va a ser reconocida por el receptor. Doctora, Entonces, ¿sí? perdón que le interrumpa. ¿Cuál dijo que era el tipo de dominio? Es el dominio, ese se denomina dominio catalítico, al que está en azul, y este de acá es el dominio de señalización. Y es el dominio que está ahora sí que en el extremo amino terminal. Y también había comentado algo de proliferación celular, ¿no? Algo así. Esa es lo que están implicados. Esta molécula de señalización va a dar ahora sí que como la indicación o la señal para que la célula prolifere. Proliferación celular, inducen la proliferación celular. Doctora, ¿cree que pueda regresar a la diapositiva anterior que se trabó mi compu y no la vi? ¿Está? Ok, sí, gracias. ¿Listo? Sí, gracias. De nada. Entonces, ¿cómo actúa la ruta? Estas moléculas de señalización, ahora sí que como su nombre lo indica, van a dar una señal, van a inducir una señal en otra célula. Quiere decir que esta proteína, el producto de estos genes, van a generar una proteína y esta va a salir de la célula de la cual fue generada y va a llegar a otra. Por eso son moléculas de señalización. Ahora sí que salen de la célula, llegan a otra y mandan la señal. Entonces, esta es la proteína codificada por los genes erizo, en este caso son los genes SONIC. Y lo que sucede es se da esa autoproteólisis del producto del gen, que es este de aquí, que este es el dominio de señalización, y este se une al colesterol. Necesita que se una al colesterol para que pueda interactuar con el receptor. Este de aquí es el receptor. Y se denomina patch el receptor. Este receptor está en la membrana de la célula que va a recibir la señal. Este receptor, su función es evitar que esta proteína, la SMO, que esta proteína se denomina alisada, es el nombre que recibe, y es por el término en inglés de smoothness. Smoothness, que significa alisada. Entonces, esta proteína, ahora sí que la función del receptor es evitar la acción de esta proteína. Esta proteína tiene una función similar a la proteína G, que está implicada en rutas de señalización. Entonces, al momento de que el receptor inhibe su acción, pues no puede encender toda la cascada de señalización hacia lo que es el interior de la célula. Esa es la función del receptor. Entonces, el receptor está afectando, así que está evitando la acción de esta proteína, que en realidad es la que va a mandar la señal al interior de la célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando llega la molécula codificada por los genes SONIC?
llega al receptor, el receptor al momento de que interactúa con esta molécula señal, ahora sí que cambia, generalmente cuando en este tipo de moléculas, cuando interactúan, cambia su conformación, cambia su estructura, ocasionan un cambio conformacional. Y este cambio va a evitar que pueda seguir interactuando con esta proteína, con ese MO. Entonces, al momento de que este ya no puede actuar sobre ese MO, esta se activa, queda activa para poder mandar la señal. Entonces, manda la señal hacia el interior de la célula y activa una cascada de señalización. Va a ir pasando el mensaje al interior de la célula hasta llegar a lo que son estos factores de transcripción, los GLI. Estas proteínas actúan como factores de transcripción que van a encender los genes. Van a, ahora sí que, encender los genes que son necesarios para inducir la proliferación celular. Por ejemplo, genes que están implicados en el ciclo celular. Esta proteína de acá también participa en esta ruta y es una proteína que participa en el desarrollo embrionario. Entonces también se ve activada por esta ruta. Entonces aquí esta es la manera de actuar de este tipo de moléculas de señalización. Se fijan, la molécula manda el mensaje, se une al receptor y se activa toda la cascada de señalización que va a, ahora sí que activar los genes que van a estar relacionados principalmente con la proliferación celular. Entonces, estos genes SONIC pues están participando precisamente en el desarrollo de los órganos. Incluso a estas proteínas, a la SHH, se consideran morfógenos, están implicados ahora sí que en el que el tejido adquiera la forma adecuada para el desarrollo correcto del órgano. Entonces, ahí es donde se ha visto que están participando. En muchas de estas rutas, por ejemplo, ahorita que vamos a ver la WNT, también se acopla con la de SONIC en el desarrollo del tejido neural, por ejemplo. Es donde también se ha estudiado la participación de estas moléculas de señalización durante el desarrollo del tejido neural. Entonces, así es como actúan las moléculas de señalización, que son precisamente las que son codificadas por estos genes, como por ejemplo los SONIC, los genes SONIC. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sí, doctora. O dejamos las preguntas hasta el final. Como guste. No, como a ustedes se les haga más fácil. Hasta el final mejor, doctora. ¿Hasta el final? Bueno, dejamos 10 minutos antes para resolución de dudas. Gracias. Va. Entonces, estas son algunas mutaciones que se tienen reportadas en estos genes, alteraciones en estos genes y el efecto que tienen. Aquí les puse, estos son los identificadores de la página que les había comentado, de LOMI. Pueden buscarla en la página y ahí les va a venir a mayor, ahora sí que profundidad, los aspectos clínicos de estas enfermedades. Estas, si se fijan, son todos los que participan en la ruta: el SONIC, el patch, la proteína alisada y estos factores de transcripción. Entonces, cualquier alteración que sufran estos genes, pues van a tener un efecto. Aquí, esta es la posición en donde están ahora sí que la localización en el cromosoma. Es el cromosoma 7, brazo largo. Y los números que siguen lo vamos a ver cuando en el siguiente tema, que son los cromosomas. Estos corresponden a las regiones y las bandas y subbandas en el cromosoma. Esto nos está indicando la posición del gen en el cromosoma. Entonces, aquí tenemos los genes, es decir, en el caso de una mutación en el gen SONIC, pues eso es lo que nos estaría generando la holoprosencefalia, que es una separación incompleta del cerebro en los dos hemisferios laterales. Entonces, ocasionan una serie de malformaciones severas debido a ese efecto que tienen los genes en el desarrollo.
Por ejemplo, en esta malformación, pues tenemos defectos en el rostro, vamos a tener defectos en el rostro, ojos muy juntos y pequeños, y la forma, ahora sí que la más severa de esta malformación es la que se conoce como ciclopía, es decir, solamente se genera un ojo y está posicionado en el centro del rostro. Entonces sí ocasiona una serie de malformaciones dependiendo el tejido en el cual se debió de haber, ahora sí que mandado la señal, y no se mandó porque está dañado el gen. El siguiente tipo de genes que también codifican para moléculas de señalización son los WNT, también son moléculas señalizadoras. Y estos más que nada van a estimular la proliferación celular, igual que en el caso de los SONIC. Y también están implicados en lo que es la organogénesis, pero más que nada en el crecimiento de los órganos. Están implicados en que los órganos lleguen a sus proporciones adecuadas. También juega un papel importante durante el periodo de gastrulación, que es donde se forman las 3 capas germinales principales. Entonces también participa en ese proceso. Y como les digo, pues estimulan la proliferación celular, van a inducir a las células a entrar al ciclo celular. La ruta de estos genes, ahora sí que la ruta, de señalización donde participan estas moléculas es muy compleja. Incluso no se ha determinado de forma completa la ruta en la que participan. En mamíferos se conocen 19 genes de este tipo en mamíferos. Y funcionan como un mecanismo de señalización de célula a célula. Es decir, tienen una característica que tienen es que tienen un rango de acción corto. Ahora sí que las células deben de estar cerca para que actúen. Es decir, la señalización es muy local entre células que están adyacentes. Entonces, nuevamente, estas van a estimular la proliferación celular, que es necesaria precisamente para que los órganos alcancen su tamaño adecuado. Entonces, la ruta, como les digo, es compleja, no se tiene determinada de forma completa. Una de las rutas propuestas es la mediada por beta-catenina, que es esta de aquí, esta es la ruta. Y aquí el receptor que va a recibir a la molécula señal es este de aquí, Frislet o rizado. Es el nombre del receptor, es el receptor rizado. Y lo que va a hacer ahora sí que la molécula señal, pues es activar una ruta de señalización similar a la de los genes SONIC. Entonces, en ausencia de la molécula, en este caso de WNT, en ausencia de esta señal, la beta-catenina se encuentra unida a este complejo. Este complejo se denomina complejo de destrucción. Es un complejo de destrucción que va a degradar a la beta-catenina. Mientras no haya señal, la beta-catenina va a estar siendo degradada. Va a estar siendo degradada por este complejo de destrucción, que está formado por la proteína APC, por la proteína GSK3, que es una sinasa dependiente de glicógeno, es una glicógeno sinasa sintetasa, es el nombre de la enzima. Esta también es una sinasa, es una caseín sinasa, CK1, y también tenemos la axina 1, y la proteína APC, que forma parte de este complejo. Entonces, lo que van a hacer este complejo, pues, es degradar a la beta-catenina. Y como la mayoría son sinasas, las sinasas son proteínas que se encargan de mover grupos fosfato, de fosforilar, por ejemplo. Entonces, fosforilan a la beta-catenina y la marcan para que se degrade. Entonces, la beta-catenina no va a estar funcionando. ¿Qué es lo que sucede cuando
cuando llega la molécula señal, que es esta. Esta es la que codifican precisamente los genes WNT. Entonces llega la proteína, se une a su receptor y lo que va a ocasionar es un cambio conformacional en el receptor que va a fosforilar a esta lipoproteína, a la lipoproteína 5, que es esta de aquí. Esta de aquí en morado es la lipoproteína 5. Entonces, al momento que se une la WNT, ocasiona un cambio conformacional en el receptor y ocasiona que se fosforile la lipoproteína 5. Aquí son lipoproteína 5 o 6, como les digo, la ruta no está determinada de forma completa. Y lo que va a suceder es, que una vez que se fosforila, esta fosforilación crea una afinidad ahora sí que por la proteína CK1, la vuelve afín a esta lipoproteína y se une a ella. Entonces, al momento en que esta se une, ahora sí que destruye el complejo de destrucción, se separa todo este complejo y deja libre a la beta-catenina. Ya no se va a destruir, ya la beta-catenina no se va a destruir. Entonces, la beta-catenina, si se fijan, se empieza a acumular en la célula y precisamente esta va a ser la responsable de llevar la señal al interior del núcleo. Entonces, esta beta-catenina llega al núcleo y se une con la proteína con la proteína TCF, y al momento de que se une con esta proteína, deja libre al represor. Este de acá es un represor, quiere decir que es una proteína que cuando está unida, ya sea a otra o a la cadena de ADN, va a evitar que se exprese el gen. Entonces es un represor. Al momento de que la catenina entra y se une a TCF, es incapaz ahora de mantenerse unida a TLE. TCF es incapaz de mantenerse unido al represor. Entonces, el represor se separa y ahora sí deja libre a esta proteína que va a activar los genes. Estas actúan como factores, esos son factores de transcripción. Tanto TLE como TCF son factores de transcripción. Nada más que este actúa de una forma negativa, es decir, no va a favorecer la transcripción, sino que la va a detener. Entonces, al momento de que este se remueve, este queda libre para llevar a cabo la transcripción de los genes como auxina 2 y MYC, que van a estar participando ahora sí que en la inducción de la proliferación celular. Entonces, así es como manda la señal y así es como funcionan muchas rutas de señalización, por la interacción de varias proteínas y también por reacciones de fosforilación. Entonces, esta ruta, como les digo, es una ruta compleja, donde participa la beta-catenina, es una de las rutas propuestas, y como les digo, no está completamente determinada. Todavía faltan elementos que no sean, ahora sí que no se ha descubierto su función. Estos son algunos ejemplos de enfermedades que se tienen reportadas o efectos que tienen las mutaciones en estos genes, los que participan en la ruta. Aquí están WNT, las lipoproteínas, la lipoproteína 5, la lipoproteína 6 y el receptor. Entonces, vean aquí el LOF significa pérdida de función y el GOF es ganancia de función. Quiere decir que aquí se pierde la función del gen y aquí hay una ganancia, es decir, se está expresando ahora sí que se está expresando cuando no se debe o se está expresando de más. Incluso vean, cuando hay ganancia de función, genera ahora sí que una determinada enfermedad. Cuando hay ganancia de función, también se ha observado una alta, ahora sí que masa ósea, pero cuando hay pérdida de función, por ejemplo, de este mismo gen, es osteoporosis. Genera osteoporosis o defectos ahora sí que efectos vasculares en el ojo. Entonces vean cómo un mismo gen, dependiendo la regulación, dependiendo cómo está funcionando, si está
si se está expresando de más o si no se está expresando, cómo afecta de manera diferente al organismo. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha relacionado a WNT10B con la obesidad. Estos genes, estas moléculas de señalización, también actúan, no únicamente actúan durante el desarrollo, sino que también se han encontrado activos en el adulto, sobre todo para mantener, la función que tienen en el adulto es para mantener la homeostasis, el equilibrio en el organismo, sobre todo por ejemplo, que los órganos no sigan creciendo y que haya un equilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular. Entonces, esa es la función de estos genes en el individuo adulto. Por eso aquí aparece ahora sí que está relacionado con obesidad, la pérdida de la función. Se ha encontrado ahora sí que alterado en estos padecimientos. Y bueno, el otro tipo de moléculas de señalización es la familia del factor de crecimiento transformante beta. Igual que las anteriores, están implicados en la estimulación. Hola. ¿Se me trabó a mí o a la doctora? No, o sea, todos. Doctora, creo que se le fue el audio. Se le fue el audio. Sí, se le fue. No escucho. Hola. Sí, se desconectó la computadora del Zoom. ¿Ya me escuchan acá? Sí, ya se escucha. Sí, esperen un minuto, se desconectó la computadora. Veo si se vuelve déjenme la vuelvo a conectar. Se me sacó del Zoom. De hecho, ya casi se acaba el tiempo de la reunión. Pues podemos salirnos y volver a hacer otra. Sí, siguen, la terminamos y volvemos a conectarnos, por favor. Sí, doctora. Sí, ahorita nos conectamos.